Bienvenido a este video. Estaremos viendo los mejores editores de imagen para computadora. En este caso, el que es el más utilizado y popular sería Adobe Photoshop. Muchos de los videos cortos que se ve en TikTok y en otras redes sociales suelen decir que ya no necesitamos Photoshop o cosas así, ya que la inteligencia artificial la ha reemplazado, pero nada más alejado de la verdad. Photoshop sigue siendo el programa más utilizado en la actualidad. Tiene una infinidad de opciones, sus herramientas muy versátiles, es un trabajo profesional, cosa que la inteligencia artificial no lo hace. Acá podemos personalizar absolutamente todo con lujo de detalle. Y también viene con su propia inteligencia artificial, la cual nos permitiría regenerar algunas áreas que nosotros deseamos también borrar, reemplazar por otras e incluso quitar el fondo automáticamente y un montón de ajustes nuevos que tiene. Entonces en la última versión se ve todo el potencial que tendría Adobe Photoshop con su propia inteligencia artificial de Adobe siempre, que se está utilizando online y hasta ahora está resultando bastante bueno. Entonces todo eso es ya una realidad, y si algún día quieren aprender diseño gráfico, ya sea para diferentes finalidades como para artes, redes sociales, para diseño web, maquetación web, cosas como esas, Photoshop sería el mejor, incluso para los que se dedican exclusivamente a fotografía. El segundo programa, acá se ven las novedades incluso de Photoshop, que tendríamos acá una infinidad de ellas, muchas cosas nuevas. Aquí el ampliado automático de imágenes, las cuales no pierde calidad. Aquí lo que sería inteligencia artificial generativa que habíamos dicho, recorte de imagen y muchas cosas más. Entonces, Photoshop siempre ha sido el programa por defecto que ha tenido mejores resultados. En el segundo caso también pertenece a Adobe. Este es Adobe Lightroom, pero Lightroom Classic. Esto lo utilizan bastante los fotógrafos, es su preferido por la facilidad que representa editar las imágenes, hacer recortes, quitar fondos. Esto de aquí que solemos tener en Photoshop como lo que sería un filtro de Camera Raw, acá todas estas opciones mismas de la parte derecha, una infinidad de ellas para hacer correcciones de exposición, contraste, iluminación, sombras, blancos y todavía muchísimo más. Todo ese potencial ya lo tiene incorporado de manera innata lo que es Adobe Lightroom Classic. Entonces las correcciones lo hacemos de manera mucho más rápida y fácil que utilizar Photoshop, porque esto es para fotografías exclusivamente. Entonces podemos manejar una gran cantidad de ellas, hacer álbumes, comparaciones. Por ejemplo, en una sesión de fotos he sacado unas 180 fotografías. Entonces de las 180 solo tengo que quedarme nada más que con 12. Y tenemos una interfaz en Adobe Lightroom que rápidamente vamos a poder nosotros seleccionar qué imágenes nos quedamos. Entonces acá tendríamos múltiples opciones. Existe una diferencia entre el Lightroom, que es actual, el cual es para también mobile y para web, pero el que nosotros mencionamos es el Lightroom Classic, el cual es el poderoso que nos interesa. Entonces, claro que podrían probarlo esto, pero estaríamos acostumbrados a utilizar el Lightroom Classic. El tercero de los mismos sería esto de GIMP, es software libre, a diferencia de los dos anteriores que se tiene que pagar. Este es muy bueno, similar a Adobe Photoshop. Si lo dominamos, podríamos hacer cualquier tipo de arte, diseño, todo similar a Photoshop. Entonces, incluso las herramientas son muy parecidas, pero no iguales. Así que si en algún momento queremos optar por un software que sea gratuito, podemos hacerlo mediante GIMP. Luego hay uno bastante bueno, el de toda la ofimática, en este caso de todo el ecosistema Corel, el cual entre ellos tiene un programa bastante especial, el cual sería PhotoPaint. Es muy bueno esto, se puede hacer diferentes diseños, realmente igual que Photoshop.
y tiene un montón de herramientas fáciles de utilizarlo, filtros, efectos. Realmente el potencial es muy alto y el costo en relación a Photoshop es mucho más reducido. Entonces tiene una capacidad muy avanzada para hacer cualquier tipo de arte, manejos, recortes, exportaciones, efectos, para trabajar con textos. Realmente es muy poderoso esto de lo que sería Corel Photo Paint, perteneciente al ecosistema de Corel Draw. Muy bien. Luego tendríamos Affinity Photo, el cual tiene una gran cantidad de recursos. Lo interesante es que es muy parecido a Adobe Photoshop. El coste también es muy reducido en relación al precio de Photoshop. E incluso con este programa, con las herramientas tan idénticas a Photoshop, podríamos hacer lo mismo que haríamos. Acá, por ejemplo, el manejo de pinceles prácticamente es idéntico a Photoshop. Entonces, manejo de capas, lo que es las sombras o las transparencias, textos, todo es muy parecido. Pero a la facilidad es que es muy intuitivo, o sea, lo han organizado de una manera que nos va a facilitar el aprendizaje rápidamente, a diferencia de Photoshop, que a veces tiene unas opciones muy avanzadas de cada uno de estos. Muy bien. Luego tendríamos Paint Shop Pro, es también bastante buena. También tiene bastantes opciones muy poderosas para hacer efectos. Acá podemos editar tranquilamente nuestros diseños e incluso tiene otras herramientas adicionales para diseño gráfico. También podríamos hacer un montón de manejo de color, corrección de gama, cambio de contrastes. Realmente se puede hacer muchísimo, incluso reemplazar áreas concretas específicas y también las tonalidades y colores, acá contrastes, como vemos, así las herramientas son muy buenas. Entonces para recorte todo es bastante cómodo trabajar con el mismo. Quitar el fondo, hacer fotomontajes, reemplazar por otras imágenes, realmente tiene una infinidad de opciones. Luego ya para manejar online, Canva es bastante bueno, tiene un editor de fotos online gratuito, podemos empezar acá a editar gratis, podemos iniciar sesión o registrarse también. Acá si ahora observamos el interfaz, tiene una gran cantidad de recursos, plantillas, diseños preelaborados, o sea, nos facilita aquí el trabajo significativamente. Entonces, solo elijo el diseño y lo edito. Tenemos elementos para trabajar con los mismos, flechas, marcos, círculos, para manejar con el texto, para hacer dibujos de diferentes, con diferentes pinceles, borradores. Vemos que trabajar online hasta hace poco era impensable porque necesitábamos softwares o al menos un hardware muy avanzado, unas computadoras, pero con las computadoras actuales existentes, pues tranquilamente podemos trabajar online, ya que las conexiones a internet generalmente son bastante aceptables. Canva es muy bueno, claro que algunos diseños preelaborados suelen tener costos, pero la mayoría son gratuitos, de fácil acceso, libre de derechos de autor y mucho más. Entonces es bastante versátil. Luego tendríamos esto de Pixel más o menos. Es un editor de fotografía bastante cómodos para trabajar. Es de este ecosistema Pixel y sería tiene para editar un software a fotografías aquí, para un editor express rápido, para designer, para hacer revistas, papelerías, todo eso y otras cosas más, pero entre ellos estaría este que nosotros estamos indicando. Puedo abrir una imagen, cualquiera de ella, y le digo aplicar cambios y puedo editar. Si observamos, la mayoría de las herramientas son similares a las de Photoshop. Pero si observamos en Photoshop, sigue utilizando un interfaz algo conservador tradicional. Acá las herramientas son mucho más llamativas, mucho más intuitivas, acomodados de mejor manera, pero se puede tener el mismo resultado. También maneja capas, historial
y muchísimo más. El interfaz también es similar a lo que se maneja en Photoshop. Y por último, acá tendríamos una recomendación de dos programas. Uno, el cual es Foto propiamente de la Microsoft, con la que ya viene instalado el sistema operativo, e incluso en Microsoft Store pueden descargarlo, pero ya viene generalmente con Windows 10 y 11. Entonces tiene un montón de opciones, porque cualquier imagen que vayamos a abrir nos va a abrir con este programa. Acá tendríamos para editarlo, recortarlo, cambiar lo que sería brillo, exposición, contraste, luces, sombras, un montón de cosas acá tendríamos. Entonces hasta viñetas, colores, saturación, desaturación, y acá también para poner una especie de filtros acá. Luego tendríamos también para cambiar el tamaño, revisarlo, rotarlo, escribirlo. Acá podemos hacer realmente todo lo que queramos. Claro que con fotomontaje no se trabaja ni con transparencias ni nada de eso, pero la mayoría de las opciones son muy buenas para editar una imagen única. E incluso viene con esto de quitar fondo con inteligencia artificial. Y de hecho, el último programa a mencionar sería The Paint, que también viene con la última versión, con quitar fondo aquí y con capas para que en la parte derecha acá no eliminemos el otro. Entonces, a diferencia de foto que acabamos de mencionar, esto ya puede permitirme trabajar con fotomontaje porque manejamos varias capas y manejamos transparencia y al guardar diferentes tipos de formatos. Entonces, a formato .png nos permite manejar la transparencia, guardar con transparencia. Así que todas las herramientas de acá ya serían totalmente versátiles, rápidos y fáciles gracias a lo que sería el manejo de capas. Así vamos a poder hacer trabajos mucho más profesionales. Y de hecho, en la nueva versión va a venir con lo que sería la próxima actualización. Se considera que va a venir con inteligencia artificial, lo mismo que hace con Photoshop para reemplazar áreas específicas y concretas con otras imágenes generadas por inteligencia artificial. Lo mismo va a venir agregada aquí al lado de capas. Entonces, en las próximas actualizaciones vamos a estar pendientes.